Los hijos son una debilidad en Westeros y este capítulo lo demostró por completo. Corre apertura. Muy buenas, nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y esto es todo lo que no viste en el capítulo número 6 de House of the Dragon, la Casa del Dragón, un episodio que giró en torno a la figura del hijo y por supuesto nos lleva 10 años en el futuro en esta historia. Llegó el cambio de actrices y vamos a repasar todo el episodio en búsqueda de referencias, guiños, easter eggs y por supuesto simbolismos que quizás no hayas visto. Si te gusta el video, por favor no te olvides de ese like y suscríbete porque estamos realmente pero muy cerca a llegar a los 300k y es todo gracias a la gente que se está sumando por estos videos. De mi parte solo puedo decir muchísimas gracias a toda la gente que se sumó y también que volvió al canal a partir de House of the Dragon y ahora sí arrancamos. Antes que nada tenemos una nueva apertura que muestra más lazos en esta familia. En primer lugar tenemos el casco de Daemon y el emblema de Laena que se unen y después muestran a sus dos hijas mellizas en formas de huevo de dragón. También vemos a los tres hijos de Rhaenyra, cada uno con su emblema y sin embargo no se muestra de dónde viene ese lazo de sangre por parte del padre. El capítulo abre invitándonos a ser partes del momento de mayor vulnerabilidad posible para Rhaenyra, que es el parto. Toda la secuencia está filmada sin cortes y con cámara en mano para eso, para hacernos testigos. También es un punto importante mostrar a Rhaenyra así al encontrarnos con ella después de un salto temporal de 10 años, porque simboliza todo lo que cambió ella en este tiempo. De aquella joven que no quería ni casarse, ni ser resumida a ser un envase que escupe hijos, a una mujer que la última vez que la vimos había asumido su rol para el reino y ahora la vemos en el parto de su tercer hijo, peleando en su propio campo de batalla como alguna vez le enseñó su madre a Aemma. Acá se entera que Alicent mandó a que le presenten al bebé de inmediato, y eso ella lo hace para que toda la corte pueda ver a ese nene recién nacido y noten su apariencia tan distinta a Laenor, sembrando la desconfianza sobre si en realidad él es el verdadero padre. Rhaenyra no le da la satisfacción y ella misma se encarga de llevarlo frente a la reina, lo que da paso a una caminata en donde sentís el dolor de cada paso. Acá Laenor la acompaña a pesar de haber estado ausente en el parto y en el camino destaca la charla con un tal Lord Caswell. Ese detalle no es menor ya que dentro de la corte él, Lord Caswell, es uno de los aliados más cercanos a Rhaenyra. La princesa llega a la habitación de la reina y en un golpe de vista ya tenemos la diferencia entre ambas. Mientras Rhaenyra está débil, desarmada y en ropas menores, Alicent refleja el poder de reina en su vestuario, con muchas asistentes cuidándole hasta el más mínimo detalle en su apariencia. Antes de entrar habrán notado que el que está en la puerta de la habitación de la reina es Ser Criston Cole, y esto nos explica cómo es que después de mandarse todas las que se mandó, el tipo puede seguir estando en la guardia real, y es porque la reina lo hizo su protector personal, el mismo puesto que él antes tenía con Rhaenyra. Y a todo esto llega el rey favorito de todos ya en el ocaso de su vida. Viserys ya no tiene el brazo derecho, ese que en el anterior capítulo habíamos visto comido por la lepra, y está muy débil. De hecho, el amor que siente por su nuevo nieto es lo único que le dio la fuerza para levantarse, ya que esta escena es la única en todo el capítulo en la que lo vamos a ver parado y caminando. Alicent pregunta qué nombre tendrá el bebé y Laenor se adelanta a decir que es Joffrey, lo cual entendemos que es honor a su viejo amor que fue asesinado por Criston en la boda. En los libros, ese es un deseo de Laenor desde el nacimiento de su primer hijo, pero su padre Corlys quien le niega la idea hasta que recién en el tercero Laenor puede salirse con la suya. Viserys acá hace un comentario interesante y es que le parece que el bebé tiene la nariz de su padre. Él, por supuesto, habla desde la ingenuidad y como se dice en el capítulo más adelante, desde una ceguera autoimpuesta. Pero es gracioso que en los libros, cuando se describe a los Strong, una de las particularidades que comparten es que casi todos tienen la misma nariz prominente. Así que sí, posiblemente Joffrey tenga la nariz de su padre, pero no de este padre. Al salir de la habitación, el esfuerzo de Rhaenyra queda marcado por el rastro de sangre que va dejando al caminar y es ahí donde nos encontramos con esta imagen de la familia de Rhaenyra. El hijo mayor es Jaehaerys, el del medio Lucerys, el padre oficial Laenor sosteniendo a Joffrey y el padre real de las criaturas Ser Harwin Strong, que desde la partida de Daemon tomó el manto de comandante de la guardia de la ciudad y por eso acá todavía sigue mostrando su capa dorada. A Harwin lo vimos en algunas escenas a lo largo de la serie, con la más importante siendo la que él logra rescatar a Rhaenyra del tumulto en la boda. Los nenes le muestran a Rhaenyra un huevo de dragón que trajeron junto a Harwin para que acompañe al nuevo bebé, y esa, recuerden, es una tradición que los Targaryen tienen para empezar a vincular a los dragones con sus respectivos jinetes. Hablando de dragones, viajamos a la fosa, que a diferencia de la época de Game of Thrones, no es una ruina, sino que es el emblema del poderío Targaryen. Me encantó el diseño, los entrenadores de dragón siguen siendo para mí los personajes más míticos de la serie. Me encanta que estén llenos de cicatrices porque a pesar de no ser Targaryen, tienen una relación muy cercana con las criaturas y es muy bueno este plano para poder dimensionar el tamaño de la dragona Vhagar que vamos a ver en este capítulo. Recuerden que Viserys dijo hace un tiempo que
ella era tan grande que la fosa del dragón le quedó chica. Acá vemos cómo los jóvenes de sangre Targaryen van practicando su dominio con las criaturas y conocemos a Vermax, el joven dragón de Jaehaerys. También vemos por primera vez reunida a la próxima generación de jugadores del Juego de Tronos, que son Aegon, aquel que habíamos visto de bebé, su hermano menor Aemond, ambos vestidos de verde como su madre, y por otro lado a Jaehaerys y Lucerys, o Jace y Luke como le empiezan a decir durante todo el capítulo para hacer las cosas más fáciles. Aegon demuestra lo engreído que creció, pero también cómo es una figura de líder para Jace y Luke, en medio de esta broma que le hacen a su hermano Aemond sobre ser el único que no tiene su propio dragón. Aemond se tiene que aguantar entonces que le acerquen al terror rosa, un chancho con alas que por cierto sí es un emblema de una casa de Westeros, aunque creado por un pobre llamado Clayton Sox. Aemond entonces se mete en la fosa de los dragones y se encuentra con uno que creo que es Dreamfire, quien a esta altura de la historia tiene como jinete a Helena, la hija de Alicent y Viserys. 3 de los huevos de ese dragón, se dice, son los huevos que mucho más tiempo después va a tener Daenerys Targaryen. Y acá lo que hace la serie es emparentar el diseño de Dreamfire al de Drogon, quizás confirmando esta versión. De acá justamente nos vamos a conocer a Helena, que es la bebé de la que estaba embarazada Alicent en el tercer capítulo. Tiene una actitud muy diferente a sus hermanos y está hablando sobre los 100 pies que tiene en la mano, aunque en el medio de su estudio llega Aemond y la noticia sobre la broma del cerdo. Aunque Helena parece desconectada, su diálogo sobre el 100 pies se mezcla con la situación de Aemond justo en la frase que dice tendrá que perder un ojo. Dentro de los trailers oficiales tenemos imágenes de Aemond más grande con un parche, así que esto bien podría ser una premonición de la muchacha. Alicent le cuenta toda la situación a Viserys y él sigue enfocado en mantener la paz entre la familia, entonces sigue haciendo oídos sordos ante las acusaciones de su esposa, la cual en un momento dice: es increíble que los huevos hayan eclosionado para estos chicos. Y esa frase hace referencia a lo que mucha gente en el reino creía: si los hijos de Rhaenyra efectivamente eran bastardos, no iban a tener chances de ser jinetes de dragón. Al mostrarle al reino que sí pudieron vincularse con sus dragones, los rumores empezaron a calmarse por lo menos un poco. La verdad es que durante la historia pudimos ver varios jinetes de dragón Targaryen mixtos que pudieron vincularse con dragones, entre ellos por supuesto Jon Snow. De hecho, Rhaenys, la reina que nunca fue, tiene sangre Baratheon por parte de su madre y aún así también es jinete de dragón. Los rumores sobre la paternidad de Harwin Strong con los hijos de Rhaenyra se despiertan a partir del color de su pelo. Si Laenor es Velaryon y Rhaenyra es Targaryen, sus hijos deberían tener 100% rasgos valirios, y sin embargo los tres tienen el pelo negro y rasgos más parecidos a los primeros hombres de Westeros. Y podemos preguntarnos, ¿por qué en el caso de Viserys, que también mezcló su linaje con alguien de otra familia de Westeros, como Alicent, sí tiene a sus hijos rubios y con rasgos Targaryens? La respuesta acá es un poco ambigua, pero podemos usar la frase que Jon Arryn le dejó a Ned Stark para empezar a sospechar sobre Jaime y Cersei: la semilla es fuerte. Esto habla sobre la fuerza de los genes de los primeros hombres, ese linaje que comparten gran parte de las casas de Westeros, sobre todo la gente del norte. Sin embargo, a pesar de ser una de las casas más antiguas del continente, los Hightowers tienen su origen, según algunos registros, no con los primeros hombres solamente, sino también con marineros del sur. Y por eso podemos entender que su semilla no es tan fuerte y por eso los genes Targaryen pudieron prevalecer en el caso de Aegon, Aemond y Helena. En cambio, por el lado de Rhaenyra y Harwin, los genes Targaryen fueron contrarrestados por los de Westeros. Este es un caso que también vimos en Jon Snow, por ejemplo, que es hijo de Rhaegar y Lyanna Stark, una norteña, y salió con los rasgos de su madre. En el caso de Daemon y Laena, sus hijas, según la serie, salieron con los rasgos Velaryon, aunque en los libros tienen una apariencia más Targaryen. Viserys sigue construyendo su modelo de la antigua Valyria y esto simboliza su rasgo como rey, enfocado en honrar al pasado, manteniendo la paz que su abuelo Jaehaerys aseguró por tanto tiempo y prestándole más atención al homenaje a aquel gran reino que fue Valyria antes de asegurar el futuro del suyo, del que tiene a cargo, que es Westeros. Alicent lo presiona para que se dé cuenta que Rhaenyra le está mintiendo y cometió traición, y Viserys insiste en que esas curiosidades naturales se pueden dar. Y acá es obvio que se está haciendo el ciego, pero a favor de Viserys hay que decir que en los libros, por ejemplo, Rhaenys tiene el pelo negro, parte de su herencia Baratheon, así que se podría decir que incluso en esa época no era algo tan poco visto que se encuentre un Targaryen castaño. Alicent queda muy enojada y hace causa común con Criston, que aunque hayan pasado 10 años no envejeció nada y sigue tan ardido como antes con Rhaenyra, tanto que le termina llamando una zorra consentida, alertando hasta la mismísima Alicent. Ella le dice que al final la decencia prevalecerá y nos da pie a conocer la verdadera esencia del posible heredero al trono, Aegon II. Lo encontramos en la ventana haciendo la gran Homelander, o más bien Roman Roy, y creo que de hecho este segundo ejemplo funciona mejor porque a fin de cuentas ambos son posibles sucesores a un imperio y esa sensación de ser inimputables los convierte en unos degenerados. Por cierto, vean Succession. Alicent entonces lo trata de despertar de su sueño adolescente y le habla directamente con las palabras que en el capítulo anterior Otto le dijo a ella. El día que Viserys muera, la sola presencia de Aegon va a generar un desafío y su cabeza corre peligro. Volamos a Pentos con Caraxes y nos desayunamos
vemos que en estos años esa relación que había empezado con un par de miradas en la boda ahora es una realidad y vemos cómo Daemon y Laena Velaryon formaron una familia. Acá vemos otra danza de dragones entre Caraxes y Vhagar en nuestro primer vistazo real a la dragona más grande y anciana del mundo. En los libros tampoco es que se desarrolla tanto la relación entre Laena y Daemon, pero sí hay algunos detalles que está bueno sumar para poner un poco de contexto. Laena estaba prometida a un noble de Essos que cuando llegó el momento de casarse había perdido toda su fortuna. Corlys entonces intentó postergar el casamiento, pero el honor de su casa y sus lazos en el mar dependían de esta boda. Por esa época Daemon estaba en Driftmark, el territorio de los Velaryon, y terminó interesándose por Laena. Algunos dicen que en realidad lo que quería lograr con esto Daemon era tener un poco más de poder en Driftmark, y lo que hizo él entonces fue insultar al prometido de Laena y retarlo a un duelo, el cual por supuesto ganó sin complicaciones y así es como se terminaron casando. Como todo esto fue sin ningún tipo de autorización de Viserys, ambos volaron con sus dragones a Pentos, donde se establecieron y ahí nacieron sus mellizas, Baela y Rhaena. Les pusieron estos nombres primero en honor a Belon, el padre de Daemon, y a Rhaenys, la madre de Laena. Ahí es en donde los encuentra la serie, y el productor ejecutivo del show, Ryan Condal, contó en una entrevista hoy que una de las cosas que tuvo que sacrificar en esta temporada fue contar la historia de la relación entre Daemon y Laena. La verdad es que esto es una lástima porque repercutió directamente en el tiempo de pantalla que tuvo Laena, y su partida es una tragedia que sufre por la falta de contexto. El Lord de Pentos le propone a Daemon que lo ayude en la pelea contra la Triarquía, que volvió a tener poder a partir de su alianza con la familia Martell en Dorne. ¿Se acuerdan de la Triarquía? Esa alianza entre 3 ciudades de Essos que en su momento quiso dominar los peldaños de piedra hasta que Daemon los detuvo. Laena no está contenta con esa propuesta y se lo hace saber a Daemon, a quien podemos ver primero enseñándole Valirio a Baela, con lo cual ya podemos ver que ignora a su otra hija que no es jinete de dragón, y en segundo lugar absorto en libros sobre viejos relatos valirios. Este es un gesto que por fin lo emparenta con su hermano mayor, con ambos añorando a esa vieja gloria de Valiria. De hecho, para esta escena, el departamento de arte diseñó casi 2000 libros y en imágenes del set se pueden ver algunos de los libros que Daemon lee y tienen que ver con historia de dragones y Valiria. Daemon se quiere quedar a pesar de los pedidos de Laena de volver a Driftmark y tener a su hijo en su tierra y con su familia. Esa posibilidad, que vamos a ver más tarde, Daemon le niega. Volvemos a King's Landing porque los chicos están practicando espadas con su entrenador Criston Cole. Los nenes de Alicent usan verde, mientras que los de Rhaenyra los colores Targaryen negro y rojo, un adelanto de los bandos que van a surgir en la guerra civil. Viserys los mira desde arriba pensando que estos entrenamientos los van a hacer sentir como hermanos y cualquier enemistad se va a borrar. Este es un lindo guiño a los libros, en donde él hizo varios esfuerzos para vincular a ambos grupos de herederos, como por ejemplo hacer que Jaehaerys y el cuarto de sus hijos, llamado Daeron, compartan partera y tomen de la misma leche durante sus primeros meses de vida. Y hablando de Daeron, no sé si la serie lo va a obviar o lo va a presentar más adelante en esta temporada. Criston muestra favoritismo sin ningún tipo de matiz por Aegon y Aemond, menospreciando a los hijos de Rhaenyra. Harwin se hace presente, lo cuestiona y Criston lo denigra diciéndole que él no tiene experiencia real en combate. Recordemos que estos son tiempos de paz y la mayoría de los caballeros dentro de la corte no tienen de verdad una experiencia en guerras. Harwin es conocido por ser el tipo más fuerte del reino, pero nunca se puso a prueba realmente. El primero en notar esta provocación y el peligro latente es Lyonel Strong, y por eso la cámara se queda bastante con él. La provocación de Criston llega hasta insinuar que estos chicos son hijos de Harwin, y eso es suficiente para el comandante de la guardia de la ciudad, que lo muele a golpes. Es curiosa la transformación de Criston del capítulo anterior a este. Cuando antes él era la víctima del menosprecio hasta estallar de ira, ahora él es el que provoca todo eso. Cuando se entera de lo que pasó, Rhaenyra se infiltra en el mismo pasadizo que conoce desde joven gracias a Daemon y escucha la conversación entre Harwin y Lyonel. Ambos están discutiendo sobre las acciones de Harwin y estos planos son buenísimos porque primero muestran cómo Harwin está siendo presionado por el castillo, casi asfixiándose, y también cómo padre e hijo están distanciados respecto al tema de la paternidad de Harwin. Este plano también adelanta el final de ambos, separados por una pared y encontrándose finalmente en la muerte. Rhaenyra vuelve a su habitación mientras escucha a Leanor cantar con su nuevo compañero llamado Carl. La canción que cantan seguro la reconocieron, es un hit desde Game of Thrones y se llama The Bear and the Maiden Fair. Es un tema súper popular dentro del folclore de Westeros, tanto que sobrevive durante 200 años hasta la época de Game of Thrones. Leanor está emocionado porque se enteró que la tensión volvió a los peldaños de piedra y ve esto como una oportunidad para volver a pelear arriba de su dragón Seasmoke. En su charla menciona a un pirata que se tiñe la barba de violeta y puede ser un guiño a Rakallio Rindon, un tipo que George Martin describe en sus libros como un navegante que tiñe su pelo de violeta y se declaró en algún momento rey del Narrow Sea, ese mar que separa a Westeros de Essos. Rhaenyra tiene los ovarios llenos de la ingenuidad de su esposo, le explica la situación que están viviendo entre los rumores y acusaciones y le ordena que se quede a su lado para reforzar la imagen de su pareja. Después, ella sigue con su actitud de control de daños y se hace presente en el consejo a pesar de estar todavía muy débil. En el primero de los asuntos a debatir se menciona a los Tully y un conflicto en el territorio que esa familia domina entre los Bracken y los Blackwood.
Blood. Estas familias tienen un pleito histórico y cualquier excusa es buena para derramar sangre entre ellos. Esto ya se mostró en la serie con la pelea entre el joven pretendiente de Rhaenyra y este idiota. En el consejo vemos varias caras nuevas y otras que definitivamente ya son muy viejas, como por ejemplo Lord Westbury ya está muy grande como para mantener el ritmo de la discusión, y tenemos un nuevo maester. Melos al parecer murió y lo reemplaza el maester Orwyle, a quien vimos proponer otro tratamiento para Viserys en su momento. Parece que esa forma de tratarlo está funcionando porque por más que lo veamos súper deteriorado, Viserys la verdad es que sigue vivo y eso ya es un éxito. Los otros dos asientos están ocupados por Tyland Lannister y Jasper Wild, quien se convirtió en el Señor de las Leyes cuando Lionel fue ascendido a mano del rey. En definitiva, esta reunión del consejo en realidad sirve como el primer campo de batalla entre Rhaenyra y Alicent, con las dos teniendo opiniones opuestas en casi todo, y es en donde Rhaenyra decide proponer una solución política a la rivalidad entre ambas familias. La idea es casar a Jaehaerys con Helena. Antes de que ella diga la propuesta, Viserys le pide a todos que se sienten, con Alicent desafiando ese pedido y siendo la única que se queda parada frente a Rhaenyra. Aunque Viserys está feliz con esa decisión, Alicent lo toma como un movimiento desesperado y peor, un insulto, porque ella sabe que esos hijos son bastardos y la idea de casar a su hija con un bastardo le es repugnante debido a su fuerte creencia en los nuevos dioses y sus órdenes. Así que sí, probablemente la propuesta de Rhaenyra hubiera traído muchas soluciones y ahorrado bastante sangre, pero Alicent tenía sus razones para negarse, y una de ellas es que si aceptaba esta propuesta, indirectamente estaba validando la falsa paternidad de Laenor sobre estos tres chicos. En lugar de aceptar entonces, la expone a Rhaenyra con las manchas de su vestido por su leche materna, un movimiento súper agresivo pero que le da la ventaja. Viserys y Alicent entonces discuten sobre la propuesta, ambos con perspectivas completamente opuestas. Una vez más, el director de este capítulo, Miguel Sapochnik, hace uso de la escenografía para mostrar lo distantes de las posturas de dos personajes, poniendo una de las barras de la escalera entre medio de Alicent y Viserys, tal y como lo hizo con Lionel y Harwin en escenas anteriores. También acá eligen mostrarnos a Alicent por encima de Viserys por primera vez en la serie, lo que hace énfasis en la nueva dinámica de su relación 10 años después. Viserys podrá ser el rey, pero no es el que decide las cosas. Tal es así que cuando Lionel entra a hablar con el rey con la idea de renunciar, Alicent se queda presente e incluso es quien quiere manejar la conversación para que Lord Strong confiese los crímenes de su hijo. Después de ver cómo su esposo le niega la renuncia a Lionel, Alicent sale para su habitación y vemos cómo una de las sirvientas se ríe a sus espaldas. Esto marca la diferencia entre la relación que tiene Alicent con todas las trabajadoras de la Fortaleza Roja con la que tiene Rhaenyra, a quien una escena antes vimos cómo ellas ayudaban a calmar su dolor y ocultar su debilidad. Se nos devela que Alicent generó una alianza muy fuerte con Larys Strong desde aquella vez que le contó el primer secreto, y desde entonces parecen tener una cena privada para contarse todo y mantenerse al tanto. Larys entonces entiende que los deseos de Alicent son hacer desaparecer a Lionel Strong para recuperar a su padre como mano del rey, y ahí es en donde trama su plan de contratar prisioneros condenados a muerte y enviarlos a Harrenhal para eliminar a su padre y a su hermano en el proceso. Les corta la lengua para que no puedan confesar a nadie el plan, y me vuelve loco el simbolismo del insecto en su bastón y en los prisioneros. Según el sitio oficial de Game of Thrones, este emblema es una luciérnaga, lo que la relaciona directamente con el incendio que provoca la muerte de los Strong. Además, sigue construyendo sobre el simbolismo de la flor que él eligió para referirse a Alicent en el capítulo anterior. Así como esa flor no debería crecer en un ambiente como King's Landing, Alicent creció y tomó fuerza dentro de un ambiente hostil como es la Fortaleza Roja. Y él, Larys, se instala como su protector al identificarse como un insecto polinizador que asegura que esa flor se fortalezca y también se reproduzca. En Pentos vemos que Rhaella está tratando de hacer que su huevo de dragón nazca, aunque como dice su madre, siempre es muy difícil que estos eclosionen, y solo la mitad de los huevos de dragón se convierten en dragones vivos. Después pasamos a Laena en trabajo de parto, que en contra de su voluntad no sucede en Driftmark, sino que está en un lugar exótico con gente extraña a su alrededor. Al complicarse el asunto, el partero no le pregunta a ella sobre la posibilidad de hacer la cesárea, sino que le pregunta a Daemon. Ella, viendo cómo le sacan la potestad sobre su cuerpo, decide juntar lo poco que queda de su dignidad y escapar sin esperar a lo que decida su esposo. Entonces se acerca a Vhagar y le exige que le prenda fuego. La dragona está conflictuada no solo por el pedido suicida de su jinete, sino porque con Laena ya se cuentan 3 las personas vinculadas a ella que vio morir. Primero Visenya, la hermana de Aegon el Conquistador, y después Baelon, el padre de Viserys. Pareciera que su destino es sobrevivir a todos sus jinetes. La expresión de Vhagar en todo este momento es súper efectiva y su diseño es de mis favoritos. Según el detrás de escena de efectos especiales, el equipo se inspiró en las tortugas gigantes de Galápagos para hacer sus rasgos. Mientras tanto, en King's Landing, Harwin se despide de Rhaenyra y sus hijos, prometiendo que en algún momento va a volver, algo que por supuesto no va a hacer. Jaehaerys, que ya está grande, se da cuenta de todo y pregunta si es hijo de Harwin, por ende, si él es un bastardo. Lo único que responde Rhaenyra es que él es un Targaryen y eso es todo lo que importa, haciendo énfasis en que sí, él lleva sangre Targaryen y sin importar lo que digan, es digno heredero del trono y tiene que jugar su rol.
El capítulo entonces termina con un discurso de Larys sobre los hijos como debilidad, mientras pasamos de un lado al otro mostrándonos ejemplos de esta verdad absoluta. Rhaenyra decide irse con sus hijos a Dragonstone para protegerlos y en el camino perder poder dentro de King's Landing. Daemon contándoles a sus hijas sobre la muerte de su madre, los cadáveres de Harwyn y Lyonel Strong, ambos muertos por proteger a sus respectivos hijos, y Viserys solo besando el anillo de su esposa muerta, a quien sacrificó por la idea de tener un hijo varón y terminó siendo su ruina. Mientras tanto, las ratas se siguen acercando a Viserys, alertando que no queda mucho tiempo para que el rey parta y deje vacante el lugar en el trono. Y hasta ahí el análisis de este sexto capítulo, pero quiero decir alguna cosa más. Si bien la serie sigue manteniendo un muy buen nivel para mí, se está repitiendo esta ambición de contar hechos impactantes sin dar el contexto necesario para que estos hechos tengan el peso que quizás están buscando. La muerte de Laena o la muerte de Harwyn quizás hubieran tenido más peso si de verdad teníamos una conexión emocional con estos personajes, más allá de haberlos visto en algunas escenas sueltas mientras resolvíamos quién es quién en este nuevo salto temporal. Es cierto que el conflicto central que quiere contar esta serie sucede unos años en el futuro y todo esto es una suerte de prólogo necesario para entender a cada uno de los bandos. Creo que esta primera temporada se hubiera beneficiado de dar más tiempo a cada suceso para que respire, a cada personaje de desarrollarse mejor y tener sobre todo menos miedo de contar una historia. El libro en el que se basa esta serie es una serie de anotaciones sobre lo que fue pasando en este periodo de tiempo en Westeros, lo que te da la posibilidad justamente de abrir y desarrollar cada uno de estos sucesos de una manera novelística, pintando personajes tridimensionales y dándole lugar al guión para salir a brillar. En cambio, sobre todo en este último capítulo, la serie elige ayornarse a ese modo de contar las cosas que tiene el libro, y ahí entonces siento que pierde un poco de peso. Sin embargo, el dinamismo también de la serie te invita a querer saber qué va a pasar más adelante y por eso seguimos esperando muy fuerte ese séptimo capítulo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Ahora sí, gracias por esa suscripción, gracias por ese like, de verdad. Bienvenidos, bienvenidas todas las personas nuevas y muchísimas gracias a toda la gente que está volviendo a ver cada video de estos. Son una compañía muy linda y me exigen hacer cada vez un mejor video. Sin más, nos vemos en el próximo si vos querés. Chau.